Me gustaría empezar con lo que vendría siendo la tesitura del instrumento. Yo hice aquí, como bien pude, un pequeño esquema de lo que yo considero. Por lo menos en el primer compás aquí que tenemos abajo donde dice tesitura, esto está todo en concert, está todo en facilitado para ustedes. Yo no lo leo así, pero está facilitado para ustedes para que lo entiendan a la hora de llevarlo al piano. El primer compás sería todo el registro extremo, o sea, que sería como lo máximo que podría dar el corno. También dependiendo del instrumentista, un poco más, un poco menos. Pero eso sería como un registro bastante extendido. Por lo menos que fue lo que yo les acabo de tocar. En el segundo compás, bueno, el primer compás sería del fa al si bemol agudo. El segundo compás sería el registro normal y común, que sería como el registro que ustedes deberían utilizar a la hora de escribir para corno, ya que para un profesional sería como el registro, el pan de todos los días. Más adelante veremos que hay algunas salvedades, pero este sería el registro que cualquier persona que se haga llamar cornista debería manejar. El tercer compás sería como el registro que le pedirías a un principiante, porque ya tocar corno, y hago esta aclaración. El corno, según el récord Guinness el libro de los récords Guinness, es el instrumento más difícil de tocar en el mundo. Es tan fácil fallar las notas, es increíblemente fácil fallar notas y que la gente se burle de ello, que de verdad es un instrumento muy difícil. Por lo menos el tercer compás sería como el registro que tú le podrías pedir a una persona que apenas está empezando y apenas está dando sus primeros pasos, porque si bien no tienen la musculatura desarrollada o la técnica no es muy buena, eso sería como más o menos el registro que le puedes pedir. O sería un registro cómodo que cualquier cornista sin problema, ponga lo que les pongas, te lo va a poder tocar sin problema. Entonces el cuarto compás tenemos en la orquesta, no sé si ustedes lo han visto ya con la profesora. En la orquesta por lo general somos entre 2 y 4 cornos. Más que todo en orquesta moderna, desde el romanticismo hacia acá, se implementan en la orquesta 4 cornos, haciendo la fusión de bajo, soprano, tenor y alto. En la orquesta, por lo general nos sentamos 2 cornos adelante y 2 atrás, que serían primero, segundo, y atrás tercero y cuarto. Pero esto tiene una explicación. El segundo y cuarto corno son los cornos graves de la orquesta. Son los que se encargan de tocar el registro grave del instrumento. Y en realidad, hasta para audicionar las orquestas, no es como que se hace una audición para corno, sino que se hace una audición, si bien para corno agudo o corno grave. También hay audiciones para corno que toca todo, que sería como Wechselhorn, que sería corno cambiante, que podría tocar en un repertorio segundo y en otro tercero y así. Pero por lo general se hace esa división, más que todo para evitar ese cambio entre octavas, porque mientras más tú toques en el registro grave por más tiempo, ese va a ser tu fuerte. Y también en un concierto, mientras más tú toques en el registro agudo, más te vas a cansar. Y tus labios van a estar en tanta tensión que va a ser muy difícil bajar otra vez de forma ágil al registro grave. Entonces en la orquesta tratamos de mantener de que el segundo y cuarto corno toquen la parte grave del corno, y aquí en el quinto compás el primer y tercer corno se encargan de llevar las voces agudas. Entonces no es como que el primero es el más agudo, el segundo es el segundo más agudo, el tercero es el primero más grave y el cuarto es el más grave, sino que nos intercambiamos agudo, grave, agudo, grave. Esto también por la forma de sentarnos en la orquesta, que como dije, normalmente son 2 y 2, 2 adelante y 2 atrás. Esto es para que el sonido sea más homogéneo. Y muchas veces también van a encontrar que estamos sentados en una fila. Sería primero, segundo, tercero y cuarto. Y esto es para garantizar que haya un balance dentro de nuestra fila.
Y aquí pueden ver más o menos la tesitura que abarcaría cada corno. Pero si ustedes escriben para un concierto de corno, un concierto solista, yo les diría que el registro normal para un solista sería el del segundo compás. Si bien ustedes se pueden volver locos y escribir y ampliar el registro como en el primer compás. Ya queda a disposición del músico si es capaz de tocarlo o no, pero algo que un concierto que lo escriban como el segundo compás, cualquier cornista profesional debería ser capaz de tocarlo. El corno se escribe en fa y se transporta una quinta arriba. O sea, por lo menos si ustedes escriben un do, yo lo transportaría a un fa. Pero para que tu do suene el mismo, o sea, para que mi fa suene como tu do en la misma nota, sería una quinta arriba. Pero muchas veces van a encontrar que eso va a hacer que se salga de registro. Entonces ahí tienen que tratar de invertirlo y tocarlo una cuarta por abajo. Pero ya no sería como exactamente la misma, la misma altura de la nota que ustedes quisieran. Aquí tenemos un ejemplo. A nosotros los cornistas nos llaman los maestros de la transposición, porque como tuvimos el ejemplo con el corno natural, que tenemos que cambiar para cada tonalidad, teníamos que cambiar los tornillos. Entonces tenemos siempre esta broma que nos pueden escribir cualquier melodía con la misma nota y nosotros lo vamos a tener que transportar mentalmente. Lastimosamente, muchas partituras antiguas de la época de Mozart, Bach hacia atrás, aún normalmente se siguen transportando, las seguimos transportando en memoria al momento, a primera vista. Las obras modernas ya se escriben todas en fa y ya no es necesaria la transposición. Pero aquí tenemos el cumpleaños feliz escrita para corno. Y entonces como cada nota la podemos transportar. Do, do, re, do, fa, mi, do, re, do, sol, fa. Y bueno, sería eso. Una cosa antes de acabar la historia. Hay otros tipos de cornos, como serían el corno vienés, que solo se utilizan en la Filarmónica de Viena y en la ciudad de Viena, en la Ópera de Viena, por ejemplo. Y es como un símbolo también de orgullo para la ciudad y para la orquesta. Sería un corno simple en fa. Su sonido es mucho más brillante. Bueno, no más es más oscuro, pero más grande. Y por lo general solo no lo vas a encontrar fuera de orquestas en Austria. Tenemos un instrumento especial que solo tocamos los cornistas, que es la tuba wagneriana, un instrumento encargado por Wagner para sus ciclos de óperas El Anillo de los Nibelungos. Él lo que quería lograr con este instrumento, si bien hay un instrumento que es muy parecido, que sería el corno, el Tenorhorn, que se utiliza muchísimo aquí en Alemania para bandas y gente amateur. Ese instrumento comparte más con la trompeta y el trombón porque es un instrumento cilíndrico. La tuba wagneriana es un instrumento cónico y Wagner lo mandó a construir en la ciudad de Mainz, en la fábrica de donde procede mi corno. Lo mandó a construir para facilitar el puente entre tubas, trombones y los cornos. Por aquí hay una cita que hizo Richard Wagner. Él dijo, si pudiese escribiría todo para los cornos. Y también una frase que dijo Robert Schumann, el corno es el alma de la orquesta. Entonces, estos son todos los tipos de cornos. Me gustaría, antes de avanzar, ponerles un extracto de lo que sería un extracto de tuba wagneriana, porque es una cosa increíble. Pero lo tengo que buscar. Bruckner Wagner tuba. Y se los voy a compartir. Porque de verdad es maravilloso como suena. La guanatuba es un instrumento muy, muy difícil de afinar. Es horrible. O sea, por eso muchos compositores modernos ni lo utilizan.
Porque es muy, muy difícil para el instrumentista, es muy, muy difícil hacer que suene afinado. Está muy mal construido. O sea, todo lo que pudo salir mal, salió mal, pero el sonido es muy agradable. Le voy a poner este ejemplo. Esta es la séptima sinfonía. La verdad es que este instrumento ha sido muy poco utilizado y los principales compositores que lo han utilizado han sido Wagner, porque lo mandó a construir y lo utiliza por lo menos cada vez que suena una tuba wagneriana o el cuarteto de tubas wagnerianas en una ópera de Wagner, significa, ellos tocan el tema del Nibelungo, del Valhalla. Cada vez que ellos tocan en la orquesta, es como vienen las valquirias del Valhalla y se abren los cielos y todo esto. Brunner, como era fanático de Wagner, también lo implementó en algunas de sus óperas. Y ahora vamos a lo que quizás a ustedes más les interese, que serían las técnicas, y vamos a tocar sus ejemplos. A ver, tenemos muchísimas técnicas y tenemos muchos juegos para hacer con el corno. Lo primero sería el bouché, que sería sonidos tapados. En las partituras lo encontrarán como un más, un símbolo de más. Y cuando esté abierto, solo pondrán una. Me faltó ponerlo, disculpen. Pero solo pondrán una esfera, un circulito para representar de que está abierto. El sonido bouché se caracteriza de que es un sonido muy metálico. Si por lo menos yo toco. Eh, ahí la segunda cierro, suena más nasal, suena más metálico. Eso se logra solamente cerrando por completo la salida del aire en la campana. Si yo cierro aquí, como vimos con la técnica de la mano con el corno natural, es lo mismo. Solo que se busca que el sonido sea bastante penetrante. Sons de Co sería la variante francesa. Y si yo por lo menos cierro la mano en el buche así, con el son de Co yo cierro los dedos también, para que el sonido sea no brillante, sino más bien como de lejanía.
Cuando toco de esta forma, el sonido pierde el brillo con respecto al buche y suena como más agradable, más lejano. Es un efecto que en realidad es muy utilizado en la música francesa, con compositores como Paul Dukas, Bossa, lo implementa muchísimo. Halbgestoff sería como sonidos medios tapados. Es como para que suene un poco sí, como más tapado, pero sin llegar a ser como un bucheo o un son de co. Lo único que si uno quiere conseguir este efecto, uno tiene que tener muy en cuenta la entonación. Mientras más yo cierre la mano, más baja el tono. Y entonces el intérprete va a tener que corregirlo. Si ustedes quieren exactamente la misma nota, tienen que el intérprete va a tener que corregirlo con la presión de los labios. Pero es más que todo utilizado como para hacer pequeñas cosas cromáticas. Como wow, va conectando esa nota con la siguiente. Como para que sea un glissando lento, por así decirlo. Media válvula o medio presionada es un efecto que si yo medio presiono aquí, se activa todo el aire va a pasar por todo y va a generar unos sonidos que no son muy precisos y da cierto jueguito para a la hora de componer. Y es como un efecto como alienígena, por así decirlo. Hay un compositor que se llama Oliver Messiaen que compuso una pieza para orquesta y en uno de sus movimientos hay un movimiento que se llama llamada interestelar y él utiliza muchísimo este efecto que es donde solo tienes que medio presionar las notas y variarlas y volverte loco prácticamente. Como da como suena como el sonido no es pleno porque no puede salir tanto del instrumento, se queda como todo atrapado. Suena más como un cuerno de animal, como los que vimos, como el chofar, como el olifant. Como que el sonido se queda ahí porque no tienen ningunos armónicos a los que puedas seguir, porque es mucho instrumento y no es nada preciso. Los glissando. Los glissando es prácticamente ir de una nota a otra. En el corno no se pueden hacer glissandos cromáticos, no es como tú, sino como los glissandos son como más para dar un efecto de conexión. Como más para que suene todos los armónicos en el medio y suene como sucio. El frulato, aquí sí lo pueden ver cómo se escribe. Es solamente la vibración de la lengua en el paladar, como cuando pronunciamos la letra R. Entonces sonaría... como para sonar... implementado de una forma en ciertas notas puede ser un buen adorno. Los trinos. Los trinos en los cornos, a diferencia de instrumentos como la trompeta, nosotros hacemos los trinos de labio. Al tener los armónicos, bueno, no todos,
a partir de cierta altura, los armónicos están tan conectados que lo podemos hacer todos de labio. A partir de cierta altura ya no están conectados y lo tenemos que hacer de mano. Pero por lo menos Mozart los usa, bueno, todos los compositores del clasicismo lo utilizan. Sería... como sí, voy a volver a la de armónicos. Este tipo de trinos se hacen a partir del armónico 8 hacia arriba. Más abajo de eso no es posible porque el siguiente, bueno, estaría el trino entre el 7 y el 8, pero más abajo entre el 6 y el 7 se puede hacer trino, pero ya sería más un trémolo que otra cosa porque están muy distanciados. Pero de allá para arriba todos se hacen con los labios. Todos los que sean de un tono. No es posible hacer trinos de medio tono con los labios. Por lo mismo de los armónicos. Entonces serían... tendrán que hacerse con los dedos. El corno también puede ser multifónico. Serían acordes donde ustedes podrían escribir las notas más graves y poner arriba cante usted en concert. Se utiliza sobre todo en música moderna, aunque el ejemplo que está escrito es de Weber, pero sonaría más o menos así. Voy a tratar de hacer lo mejor que puedo, pero si yo toco por lo menos la fundamental y canto la tercera y... No sé si lo agarra bien el micrófono, pero como toco, también canto. O sea, canto la nota que se me pide y toco la nota fija abajo. No sería, pues, no sería práctico escribir la nota aguda y cantarla de abajo porque va a haber conflictos de vibración, de la vibración rápida que va a venir de la voz y la vibración lenta que tienes que producir de los labios. Va a entrar en conflicto y es más complicado. Es más fácil hacerlo si los labios vibran lento y... no, al revés, me refiero. Si los labios tienen que vibrar muy rápido y la voz es lenta. Se usa más que todo cuando la nota grave se mantiene y cantas la de arriba. Agua dentro del corno. Bueno, esto yo lo he visto una o dos veces que te dan una botellita de agua, el compositor viene con su partitura y te dice, métele 1 litro de agua al corno. No se lo aconsejo que lo hagan porque al ser un instrumento de metal, también se puede llegar a oxidar o le quitas toda la grasa que tiene el instrumento por dentro y el instrumentista no te lo agradece. Pero el efecto que vas a lograr con esto es como que suene guau, 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 como si fuera un Hammond. Como si fuera un guau, 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 porque va a estar siempre el agua ahí borgoteando. También pueden hacer percusiones. Pueden golpear, se puede golpear la campana. Hay muchas obras
donde te piden con las uñas. Te piden golpear la campana. También hay obras donde te piden golpear la boquilla y sonaría un poco así. A ver si lo puedo poner. No sé si lo hago. Sí, sí le percibí. Sí, suena como electrónico. Ajá, suena como pa, pa, pa. Como un beat. Exacto. Esas serían más que todo muchas de las técnicas que se pueden utilizar con el corno sin llegar a utilizar sordinas que cambien el sonido. En el rango de las sordinas, bueno, tenemos muchísimo para escoger. Tenemos la sordina Stride, la de toda la vida, y que también utilizan las trompetas, solo que los cornos no utilizamos sordinas de metal. Los cornos no utilizamos sordinas de metal porque la función de nuestra sordina no es hacer que el instrumento suene metálico, sino que suene lejano. Esto se utiliza mucho en las orquestas sinfónicas cuando se le escribe al corno para hacer como para interpretar personas que vienen cabalgando de muy lejos. Y si la sordina no fuese de madera, sonaría muy estridente. Aunque también las hay de metal, aunque yo solo las he visto en Estados Unidos, no es lo que se suele usar. Se suele usar 99% de las veces sordinas de madera. Y sonaría así. La función es reducir el volumen de sonoro del instrumento. No sé si se escuchó, pero eso sería más o menos un ejemplo. Sí, se escucha. Claro. Entonces, por un lado tenemos la sordina de madera. Tenemos lo mismo que hicimos con la mano, el buche con la mano. Se puede lograr de una forma mucho más eficiente con la sordina buche. Esta sí es de metal, pero a diferencia de la sordina de madera, por ejemplo, que si ven que tiene unos corchos aquí, esto es para permitir la salida de aire y que un porcentaje se quede aquí atrapado y la otra salga. Con la sordina buche se busca que todo el sonido esté atrapado. Por eso el corcho está por todo alrededor de la sordina. Y esta es mucho más eficiente que la mano en el registro grave. En el registro agudo es mucho más fácil hacer buche que en el registro grave. Entonces iría así. Pero esta sordina casi nunca la usamos en realidad. Está bueno tenerla, pero casi nunca la usamos. Porque es muy engorroso. Sobre todo la mayoría de compositores cuando escribe buche quiere un pasaje sin buche y otro pasaje con buche. Entonces no te vas a poner a estar metiendo y sacando la sordina cada rato. Pero sería un sonido mucho más preciso que el buche que se lograría con la mano. Si yo hago lo mismo con la mano, se van a dar cuenta de la diferencia. Ya a partir de ahí hacia abajo el sonido es mucho menos centrado y es más difícil de tocar con la mano, pero si lo hago con la sordina buche es mucho más fácil. Entonces uno lo utiliza más que todo en la orquesta, donde se pueda, en pasajes donde te permitan meterla y sacarla con facilidad, para que el efecto llegue más fuerte al público.
Tenemos sordinas de copa, aunque eso más que todo es una, como una, o sea, no es algo que se utilice muy a menudo porque como ya el sonido del corno es tan muffly, tan cubierto que no, casi nunca lo usamos. Sería más que todo, es como las sordinas de copa de las trompetas. Hay un tipo nuevo también de sordinas que se están usando en la música moderna, que serían sordinas de cuero, que serían como de cartón piedra recubiertas de cuero, que el sonido es como, no la tengo aquí, nunca la he usado, pero la vi en un curso y me pareció chévere mostrárselo. El sonido es como más, ¿cómo se dice? Más oscuro, mucho más oscuro y más... porque el cuero no permite tanto la salida del sonido. Y tenemos la Yamaha Silent Brass, que es una sordina de estudio. Por eso esta sería una sordina de estudio como esta, pero son solo para estudiar en lugares donde no puedes hacer tanto ruido, como yo por lo menos en casa. Si yo se la pongo, es increíble la cantidad de sonido que se retiene y la sensación sigue siendo prácticamente la misma, solo que no se deja escuchar prácticamente. Si yo toco... Entonces es bastante, yo la uso sobre todo para estudiar en aeropuertos o en lugares como aquí en casa, cuando que no puedo tocar por las noches a las 3 de la mañana, la uso. Y esto sería prácticamente lo mismo, solo que este es otro modelo y más grande. Y la Silent Brass, que es esta negra que tenemos aquí, sería prácticamente lo mismo que esta, solo que es muchísimo más caro y tiene algo que la hacemos particular, es que la puedes conectar a unos audífonos y te la puedes poner para tocar. Y la quise poner aquí porque ustedes podrían usar esto para conectarle pedales de guitarra o de bajo o de lo que sea al corno y hacer cambiar muchísimo el sonido del corno. Y claro, no es algo que todos los cornistas tengan, pero si conocen a uno que la tenga y le dicen, mira, te presto mi pedal guagua y tú lo conectas ahí y van a poder usar los efectos. O un vocoder o cualquier cosa de esta, o cualquier cosa que se le ocurra, un efecto de distorsión de la guitarra o cualquier cosa, lo pueden adaptar para cambiar el sonido del corno. Y bueno, creo que ya llegué a la parte final. Ya creo que con esto concluyo todo lo... Esta era una pieza que yo había grabado. No voy a mostrar la grabación aún, pero la partitura se las voy a mostrar antes de que terminemos. Pero ahora solo les voy a mostrar la partitura. Y me gustaría que la escucharan completa. Porque esta es una composición de S.A.P. Casalones. Y el tipo de verdad escribió casi todo lo humanamente posible que se puede hacer con el instrumento. Por lo menos con respecto a la pregunta de los armónicos. Ajá, aquí abajo en la última parte, en donde pone lentísimo en el compás 89, él escribe corno natural en re bemol y te escribe incluso la posición corno en fa con la posición 2-3 hasta el compás 92 y te pone no corregir la afinación de la nota. Porque él lo que quiere es de verdad esos armónicos que suenan como desafinados. Eso es lo que él de verdad quiere. Si tú lo escribes así, ahí sí yo no tengo otra opción que usar lo que tú me dices. Si tú no me escribes nada, por lo menos él escribe aquí glissando. Sí. ¿Te das cuenta? Esos glissando, yo lo puedo hacer como a mí me da la gana porque él lo que quiere es el efecto. No me escribe como que él quiere ese corno así tal cual, aunque él debe ser una persona que conoce muy bien el instrumento porque escribe exactamente hasta con doble bemoles los armónicos del corno. Pero si yo veo esto, yo de verdad no le voy a hacer caso y voy a tocar solo un glissando de la nota donde tú la quieres, donde la empiezas hasta la nota donde termina.
A menos que esté escrito como que, o yo haya hablado con el compositor, de que de verdad, no, mira, yo quiero esos armónicos y bueno, yo toco esos armónicos. O si se me facilitan a mí la posición. Por lo menos luego la vamos a escuchar porque esta pieza es que todo lo que yo les hablé ahorita, las técnicas de composición, están Ay. aquí escritas. Están todas aquí. Sí, O sea, te esta da es una... chance, además de tomar agua mientras nosotros la escuchamos. Vale. Se las pongo y tomo agua y regreso para tocar lo de Andrés y lo de Jesús. Me parece muy bien, porque te nos vas a deshidratar ahí. Bueno, voy a poner esto en pantalla. Bueno, voy a tener que ir rápido porque voy a tener que cambiar las páginas, pero si lo pongo así, me da chance seguramente. Con certitud. Mira, ¿Escucha? poner 2 páginas en el screen. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, sí. Ok, entonces voy a poner 2 páginas. Para que vaya con calmita. Son 2 vasos ¿Dónde se de agua. ponía? ¿Dónde se ponía lo de 2 páginas? Donde dice view, Donde te dice dice. ver. Donde están las Bueno. paginitas azules, te dice. O arriba. ¿Esto? Eso ahí al lado del Arriba sí. también se ve. No, Ah, no. Arriba Aquí. sí. Dale arriba. Ajá. Ahí sí, dale. Dale vale, aquí presentación de la página. vi. Donde decía presentación de página. Vale. Eso. Voy a dejar este corno. La grabación no es perfecta, pero fue mi examen del año pasado de repertorio. O sea, es en vivo. La toqué frente al jurado y todo. Por eso hay ciertos errores, pero es una buena grabación y me gustaría que la escucharan. Y así ven también con la partitura. Vale, ya vengo. ¿Se escucha todo bien? ¿Se ve? Sí.
Ey, Y Fino. eh, es una locura, pero ahí está todo escrito, todo prácticamente lo que se puede hacer y demuestra todo lo que se puede hacer con el instrumento.